febrero de 1996. En un Irak asfixiado por sanciones, con las cicatrices aún abiertas de la guerra con Irán y la derrota en Kuwait, Saddam Hussein llevó la lógica de la tiranía al límite. Tras la deserción y denuncia pública de su yerno, Hussein Kamel ordenó su muerte. No fue un simple ajuste de cuentas, fue un mensaje al mundo y a su propia sangre. Lo que vino después convirtió a su hija Raghad en viuda, exiliada y pieza central de una respuesta tan fría como implacable. El precio de la traición estaba pagado, pero la respuesta de Raghad fue inédita en la historia de la geopolítica. El clan Hussein y el lugar de las hijas. Saddam colocó a su familia en el corazón del Estado. Su medio hermano Barsam Ibrahim Hassan al-Tikriti en inteligencia. Sus primos Ali Hassan, Arshad Yassin y Rukan Rasuki en seguridad. Wad Ban Ibrahim, ministro del Interior y asesor presidencial. Uday y Qusay, formados como herederos. Ese engranaje se sostenía con lealtad, miedo y rivalidades crónicas. En ese tablero, las hijas, Raghad, Rana y Hala, permanecían en la periferia visible. Sin cargos, sin discursos, sin foto pública. Aunque dentro de la casa el protocolo era férreo y la obediencia absoluta. Los hombres protagonizaban, las mujeres a salvo de la exposición. Vivían bajo el peso de la misma ley no escrita que sostenía al régimen. Infancia y formación de Raghad. Raghad Hussein nació en 1968 en Bagdad. Creció entre privilegios y límites. Pesca con su padre, caballos, baños en el Tigris y a la vez, sirenas, traslados a casas seguras y el estruendo de bombardeos desde 1980. Puertas adentro, Saddam era protector. Hacia afuera, un líder inescrupuloso. La jerarquía familiar la cuidó y aisló. Nada de actos oficiales, nada de política. La lealtad, inculcada desde la escuela y alimentada por la figura paterna, se convirtió en columna vertebral. Esa combinación de afecto privado y disciplina pública definió su carácter. Y más tarde, su manera de afrontar la traición. Matrimonio con Hussein Kamel y ascenso. Aún adolescente, Raghad aceptó casarse con Hussein Kamel, escolta privilegiado que no tardó en convertirse en jefe de la Guardia Revolucionaria y ministro de Industrias Militares. Él acumulaba poder. Ella, influencia doméstica y una voluntad intacta de estudiar pese a los celos y la visión tradicional de su marido. En la intimidad, había táctica. Raghad podía inclinar decisiones, pero su mapa efectivo tenía una cima indiscutible. Por encima del esposo y de cualquier otra lealtad estaba su padre, el temible Saddam. Ese orden emocional sería decisivo cuando el tablero político se desmoronara. Fuga a Jordania y ruptura pública. El vértigo del ascenso convirtió a Kamel en riesgo. En 1995, desertó de las filas del ejército. La familia cruzó la frontera y pidió amparo al rey Hussein bin Talal de Jordania. El ex hombre fuerte del régimen rompió entonces la barrera del silencio. الإسقاط هذا شيء نعمل بموجبه. أما المواضيع الأخرى هذه أسرار البلد ولا نتحمل مسؤولية كشف أسرار إلا ما هو مصلحة البلد فقط. بنفس الوقت خروجنا أثر تأثير مباشر على وضع القطاعات العسكرية. لم نجد شارع الآن في بغداد إلا وموجود القطاعات للحرس الجمهوري يجري التفتيش وانتشار كامل في بغداد. أمر طبيعي أن تحصل اعتقالات ليس في صفوف الأقرباء
ستحصل اعتقالات عشوائية كما كانت تحصل سابقا أحيانا حتى بدون ذنب، وستحصل إعدامات أيضا، وهذا متوقع بسبب معرفتنا بطبيعة النظام وعمله غير المنظم وعمله غير الصحيح. En Bagdad, esa declaración no fue política, fue un sacrilegio. Para Rajad, el exilio trajo extrañeza y distancia. Para el clan, la señal fue inconfundible. La palabra traición quedó grabada en piedra y activó el mecanismo que el régimen siempre había prometido aplicar, sin importar el parentesco. وقال سيادته موجها السادة أعضاء مجلس الوزراء: ولكي نقلل الفرص أمام الانحراف عليكم أن لا تقترحوا صلاحيات واسعة أو غير مألوفة إلا لإنجاز عمل محدد. Regreso, divorcio y ejecución. El presidente iraquí Saddam Hussein perdonó a su yerno, general Hussein Kamel Hassan, quien llegó al territorio iraquí tras haber desertado hace 6 meses al refugiarse en Jordania. El Consejo de Mando de la Revolución iraquí y la Dirección Regional del Partido Baas en el poder, las dos más altas instancias del país, aceptaron el regreso del general Hassan y de su hermano, también desertor, coronel Saddam Kamel Hassan, en una reunión presidida por el propio Saddam Hussein. Los voceros del gobierno dieron garantías al general Hassan de que será tratado como un ciudadano normal. En 1996, Hussein Kamel fue invitado a regresar a Irak. Este gesto parecía reconciliación. Era una trampa. Al pisar Bagdad, Saddam impuso el divorcio por decreto familiar. Kamel dejaba de ser pariente y pasaba a la categoría de traidor. Categoría que el régimen consideraba imperdonable. El 23 de febrero de 1996, Kamel y su hermano fueron abatidos. La versión oficial habló de un enfrentamiento tras negarse a rendirse. Otras narrativas describieron una ejecución implacable orquestada por el propio círculo de poder. El efecto fue demoledor. Rajad, con 25 años y 5 hijos, quedó viuda. Su hermana Rana, casada con el hermano menor de Kamel, también. La fase de fondo era una sola. Nadie traiciona y sobrevive. Y ahí emergió la respuesta de ella. No lloró en público ni emprendió cruzadas contra su padre. No pidió clemencia retroactiva ni se refugió en el anonimato. Cerró filas. Aceptó la muerte de su esposo como un acto de honor interno y decidió blindar el apellido Hussein por encima del dolor. Esa elección fue la bisagra de su historia. Convertir el luto en lealtad militante. لأنه الرئيس صدام شخصية استثنائية، رئيس دولة أولاً، وهو كرجل استثنائي ولا مكانة وثقله، فما كانت المرحلة سهلة. ما راح أستعمل مصطلحات قاسية وأقول لك مرحلة جداً صعبة، لا، راح أكتفي أنه ما كانت سهلة. لكن يعني الإنسان المؤمن لازم يتحمل اللي يمر به ويتعايش معاه بالقدر الممكن. ما أصعب ما كان في تلك الفترة؟ المحاكمة. Lealtad, arresto y caída del régimen. 1997 a 2006. La casa siguió siendo un campo minado. En 1997, Uday Hussein ordenó el arresto domiciliario de Rajad y de Rana bajo sospecha de complot. Una muestra de que, incluso para las hijas, la paranoia era la regla. En marzo de 2003, Estados Unidos, apoyado por Gran Bretaña, lanza una intervención militar en Irak. Asegura que el régimen de Saddam Hussein tiene armas de destrucción masiva, a pesar de que los inspectores de la ONU jamás las encontraron. 21 días después, termina oficialmente una guerra que dejó un país arrasado y miles de muertos. 6 años más tarde, la invasión de 2003 derrumbó el régimen y empujó a Rajad al exilio jordano junto con sus hijos y hermanas. Desde Amán, asistió a distancia al proceso que selló el destino de su padre. Captura, juicio y condena. En diciembre de 2006, lo vio llegar al patíbulo por televisión.
se negó a mirar el video clandestino de la ejecución. Lo despidió con una frase que resumía su posición: muerte con honor. La represalia de Raqad ya tenía forma estable. Una campaña personal para blindar la memoria de Saddam, sin concesiones al arrepentimiento y sin grietas públicas. Legado, exilio, controversias y la nueva generación. Instalada en Jordania, asumió de facto el liderazgo simbólico del clan. Financiaba y coordinaba defensas legales. Se encargó de contratar abogados para el proceso de su padre y antes del final, llegó a solicitar que el cuerpo fuera enterrado temporalmente en Yemen, hasta que la ocupación extranjera abandonara Irak. En paralelo, transformó el apellido en narrativa y en estética. Una colección de joyería en 2015 con la silueta de Irak y un diamante al centro como recordatorio de una patria lejana. Hábitos de lujo, chofer, gimnasios exclusivos, boutiques y una imagen cuidadosamente construida. El brillo tuvo costo. En 2007, su nombre apareció en listas de buscados en Estados Unidos. En 2010, Interpol emitió una orden de arresto por presunto financiamiento de actividades armadas en Irak. Ella negó los cargos, pero nunca renunció a su discurso. Su padre, líder y escudo, su legado, intocable. Mientras el país de origen se hundía entre guerra, insurgencia y fractura sectaria, el apellido siguió vivo desde el exilio. La hija de Raqad, Harir, irrumpió como figura social en Amán y Dubái. Eventos cerrados, desfiles, fiestas privadas, vitrinas de alta costura. Ese despliegue, tan calculado como provocador, convirtió a la nueva generación en metáfora de una dinastía que cambió palacios por hoteles y residencias discretas, sin abdicar del lujo ni del relato familiar. En ese arco, del salón presidencial a la casa segura, del anillo nupcial al acta de divorcio impuesta, del funeral informal a la joya con forma de país, Raqad mantuvo una sola constante: fidelidad al padre por encima de cualquier otra lealtad. No reclamó venganza penal. No buscó revancha política directa. Su represalia fue más profunda y persistente. Convertir una muerte íntima en una causa pública. Reafirmar el linaje en el exilio. Actuar como vocera, curadora y guardiana del nombre Hussein. La ecuación final es clara y brutal. Traición, castigo y un apellido defendido a capa y espada por una hija que eligió transformar el duelo en disciplina. En un mundo donde el poder se mide en vidas y símbolos, su decisión, moralmente incómoda, políticamente eficaz, cristalizó la ley no escrita del clan. Por encima del amor conyugal, la lealtad al patriarca. Por encima del exilio, la narrativa. Por encima de la pérdida, la continuidad del mito.